Benvidos a Santiago Sí. Hoxe van desfrutar dun programa moi especial. Estará Macarena Berlín falándonos da súa novela Háblame bajito. Tamén Sonsoles Sónega presentará outra novela, Después del amor. E Antonio Resines estará cas súas memorias, que se chaman Pa vernos matao, memorias de un calvo. Estes e outros contidos darán xeito ao programa de hoxe. Desfrúteno. Este libro habla de una periodista que no tiene ningún problema, que vive instalada en la paradoja de un momento profesional estable, porque creo que ahora mismo no hay ningún momento de éxito profesional, porque está en el tiempo, ¿no? Ahora mismo nada es terreno conquistado. Ella no tiene ningún problema, pero carga con un vacío vital. Se pregunta en qué momento dejó que todo perdiera sentido y el título hace referencia a eso, a las voces contemporáneas que nos piden que seamos la mejor versión de nosotros mismos, especialmente las mujeres, que se nos exige mucho, se nos exige que seamos buenas amantes, buenas amigas, buenas madres, buenas profesionales, buenas ciudadanas. Y es imposible porque genera mucha frustración atender a todas esas voces contemporáneas. ¿Y qué momento elegimos para sentarnos, para escuchar nuestra propia voz y para tener la valentía suficiente para escuchar esa voz y saber qué quiere? Porque muchas veces lo que descubrimos no nos gusta o no es lo que se espera de nosotros. Y bueno, es una novela sin pretensiones, con mucha lírica, con poca épica, y que creo que la importancia de la novela, o el interés de la novela mejor, es que te puedes encontrar en muchas de las preguntas y en alguna de las respuestas. Ojalá haya alguna respuesta. De pronto me dice un amigo: ¡ay, mi madre! No sabía que habías perdido a tu madre tan joven. Y digo: ¿yo? Si mi madre está en casa. Claro, es inevitable. La verdad que no me importa. No me importa, no tengo ese pudor con lo que cuento, lo que no cuento. Quizás es por la experiencia en radio, no lo sé, que la gente es tan generosa y me cuenta cosas tan íntimas que yo he perdido mi propio pudor, no lo sé. Pero lo que tenía claro es que tenía que hablar de algo que supiese. Tenía que construir un personaje que controlase, que no se apoderara de mí y de mi letra. Y tenía que aportar una mirada que fuera la mía. Entonces está mi voz, está mi mirada, pero sobre todo está la voz de mis amigas, de mujeres que conozco, de preguntas que se hacen mujeres que conozco. Entonces, de alguna manera, no sé si soy yo, pero sí son todas las mujeres de alguna manera. Creo también que los hombres se pueden encontrar, pero confío más en que una mujer entienda esta mirada como su mirada. Y luego, para superar esto del pudor también, de ¿será Macarena, no será Macarena?, qué es lo que escribe, la radio, yo quería hablar de la radio y quería que fuera el telón de fondo, ¿no? Quería que fuera el escaparate, pero era la excusa para hablar de contemporaneidad. Los pasillos de la radio, la redacción, no era la causa principal de la novela. Y luego, volviendo a esta superación del pudor, hablando con el escritor, con Santiago Roncagliolo, él me decía que si un autor no habla de lo que le pasa, de su propia herida, al final estará copiando a otros. Y eso es lo último que quería hacer, copiar a alguien, porque con todas estas voces contemporáneas que nos rodean, a veces una no sabe si es su propia voz la que está escuchando o es la voz de alguien. Y nosotros los periodistas, que a ti te pasará que estamos tan acostumbrados a oír cosas tan bonitas, pues al final dices: no sé si soy yo o soy un lorito que está repitiendo cosas que se te van quedando, ¿no? Es verdad que tu voz la construyes de otras voces, pero tenía mucho miedo a parecerme a alguien, no quería. Por eso perdí la vergüenza. Creo que hay muchas cosas que en esta vida no hacemos por vergüenza, y porque al final la vergüenza nos la han inculcado muchas veces sin querer, ¿no? Incluso esta protagonista, Pita, tiene mucho miedo a avergonzarse de las cosas que haga, a darse vergüenza, a sentir vergüenza de ella misma. Y yo oigo cosas tan profundas, me ayudan tanto a encontrarme como ser humano, a crecer como profesional y como mujer, que yo no me sentía a la altura yo ni soy filósofa, ni soy psicóloga, soy periodista, nada más y nada menos.
era una necesidad de hablar de cosas bonitas que me pasan, de contemporaneidad, que creo que no atendemos suficientemente a la contemporaneidad, especialmente la gente más joven. Yo ya tengo 40 años, pero los de 20 están tan preocupados con todo lo que les pasa, ven tan difíciles muchas cosas que les rodean, que no se preocupan de coger su ola, como le pasa a Pita, ¿no? En esta novela también hay una crítica a la impostura del periodismo. Yo no puedo pretender ser una Macarena Berlín que no soy. Pensaba incluso que habrá gente que considere que es frívola la novela. Puede ser, pero hay muchos temas que me preocupan y no puedo tratarlos desde otro sitio que no sea el de Macarena Berlín. Y está claro que tenía que ser un poco honesta conmigo, por lo menos con una primera novela. La anterior experiencia literaria fue con un libro de relatos del programa y eran historias que me habían regalado. Yo luego las había movido, las había manipulado, por decirlo de alguna manera, pero eran historias que me venían dadas, con su profundidad, con sus reflexiones, y bueno, necesitaba hacer algo un poco más yo. Creo que como tenemos tan asumida nuestra condición de segunda voz, yo siempre estoy ahí, ¿dónde estás tú? Llega un momento que te salpica todo tanto que tienes una necesidad imperiosa de contar, de escribir, de ordenar, porque uno al final cuando escribe ordena, se ordena sus carpetas mentales. Y de todas maneras yo tengo un Diógenes con hablar por hablar, porque guardo muchísimas llamadas, me apunto frases, tengo un cuaderno con frases. A mí los oyentes me hacen unos regalos inmensos. No lo saben cuando ellos dicen, gracias por la compañía que nos haces. Yo digo, al contrario, gracias por el regalo que me hace usted con esa frase, con ese concepto, con esa reflexión. Yo he crecido como ser humano muchísimo. Yo en un momento, para mí fue una experiencia, una oportunidad profesional, una gran experiencia profesional, y ha sido una oportunidad vital, la de sentarme a escuchar la vida. Hay una edición especial de Háblame Bajito que trae un cuentecito sobre una periodista joven que acaba de entrar en la emisora de radio y narra una historia que es sacada de Hablar por Hablar, que fue una historia que yo me metí en la cama y dije, es que qué belleza que tiene esto es precioso, y ha ocurrido en un pueblito, ¿no? Y no me pude resistir, la metí en la historia y se la di a la protagonista, que se llama Isa y es una becaria, es como la Pita joven. Todos los días un poquito, con mucha disciplina. Yo soy una persona tremendamente indisciplinada. Admiro tanto a la gente con disciplina y fue renunciando a muchas cosas, pues renunciando al ocio, renunciando a, pues te diré que casi muchas veces a comida, porque te sientas a escribir y es un proceso tan de catarsis que a veces dices, pues son las 7 de la tarde y no he comido, ¿y cómo se me ha podido olvidar comer? Pero creo que llevando un orden, yo soy muy de cuadernos también, pues voy siempre escribiendo cosas en cuadernos. A Pita la tenía muy clara y tenía muy claro lo que quería contar de ella. Lo que no sabía es en qué momento se iba a editar y en qué momento iba a convertir esa carpintería en una historia, pero carpinterías tengo muchas, por ahí en cuadernitos. Y eso es, pues de repente, una conversación contigo, me voy de Santiago y digo, ay, qué bonito esto que me ha contado Carlos, y lo apunto, ¿no? Lo tengo muy apuntado. Tengo muy mala memoria, entonces tengo que recurrir a los cuadernos. Se supone que a los 40 tienes que tener ciertas cosas solucionadas. Tienes que ir sin deudas emocionales por la vida y de repente nos hemos encontrado con unos 40 que no nos esperábamos. Con una vitalidad, con una juventud, con una precariedad laboral, emocional. Las relaciones de pareja no son lo que pensábamos con 20 años. Con 20 años las rupturas las vas superando con la esperanza de que a los 40 ya vas a tener a alguien que te va a entender, que te va a escuchar, que tú también vas a tener esa capacidad, ojo, porque hacemos muy poca autocrítica. Nosotros pedimos mucho, pero tenemos muchas responsabilidades también, ¿no? Y efectivamente, sí señor, y es un poco lo que le pasa a Pita, que llega a los 40 y dice, toda esa ilusión que yo tenía ahora, ¿en qué momento ha perdido todo sentido? Creo que de una forma, bueno, pues hombre, distendida, ligera en ocasiones, otras no, pues cuento parte de mi vida, es evidente que no se puede contar la vida entera de nadie, y por las reacciones que estamos teniendo, pues veo que la gente por lo menos se entretiene, porque hay cosas que no sabían y les hace gracia en general, y cuento cosas de películas que la gente no sabe la parte interna de las películas, pues bueno, todo eso unido me parece que es un resultado razonable.
porque hay una cosa muy importante: para actuar tienes que creer lo que estás haciendo. Entonces, a veces creer que eres un policía asesino o con una excesiva mala leche y capaz de cargarte un tío, pues bueno, hay que hacer un ejercicio mental para, aunque sea mentira, intentar hacerlo. Bueno, y con el libro me ha pasado un poco, cuando me dijeron lo mismo, cuando me dijeron, porque haces un libro haciendo un recorrido por tu vida y por tu filmografía, con la excusa, que esa sí es cierta, de las 100 películas y de casi 40 años de carrera y tal, y dije, no, esto es un disparate. Pero luego nos pusimos a pensarlo y tal, y los argumentos de la editorial y de Gonzalo Albert, que es el editor de Aguilar, pues nos convencieron. Hicimos una prueba para ser justos y razonables, para no meternos en un proyecto que luego no llevase a ningún lado, y chico, a mí me parece que estaba bien y a él les pareció que estaba bien, y bueno, pues seguimos haciendo capítulos. Pero es que han pasado muchos acontecimientos. O sea, es que a mí me ha tocado pues cosas fundamentales en la vida de este país. O sea, que yo estaba en la mili y me tocó los fusilamientos del Goloso, que fueron los últimos que se cargaron de ETA y del FRAP. Que luego me ha tocado la Marcha Verde, que yo he estado a punto de estar en el Sáhara, y porque se paró aquello, pero yo igual la palmo con un carro de combate en África. O sea, que es una cosa como absurda completamente. Y encima ya y se me muere Franco. Bueno, que no me disgusté en absoluto, pero quiero decir que me tocó todo eso y yo estaba ahí y con antecedentes. Con antecedentes también absurdos, pero yo es que he cogido toda la transición de verdad, o sea que, y todo eso, pues, y después, o sea, que después de toda esta historia es el golpe de Estado. Yo también estaba por ahí enredando. Entonces, todo esto, claro, te marca y tiene que ver con lo que es este país ahora. Entonces, yo ahí he estado. He estado de una forma, hombre, no protagonista en absoluto, pero bueno, he estado y he sufrido las consecuencias o he aprendido de las consecuencias. O sea y eso, hombre, siempre te da un cierto caché, ¿no? Que la gente que nos tocó vivir en ese momento, vivimos cosas, o sea, vivimos acontecimientos históricos. En ese sentido también enlaza con lo de Forrest Gump. ¿Te acuerdas cuando le daba la mano a Kennedy? Bueno, pues yo le he dado la mano al rey. O sea que, quiero decir, en un momento pues más o menos de esa misma edad. ¿Y por qué? Pues porque estaba metido por ahí en líos. Entonces eso es... y éramos tan poco conscientes como Forrest Gump donde estábamos. O sea, probablemente había gente más inteligente que seguro que sabía que estaba en algún sitio y en algún momento muy determinado de la historia de este país, pero los demás, la gran mayoría, pues no sabíamos dónde estábamos en absoluto, ¿no? Y a la vez hacíamos cine. Entonces todo eso mezclado y a la vez teníamos una cierta proyección popular desde la primera película. Pues todo eso mezclado pues te da, bueno, pues te da una perspectiva curiosa, por lo menos, ¿no? Bueno, pues Seinfeld, que Fernando no es un fan de Seinfeld. Sí, os lo encargo. Sí, no, Seinfeld es una comedia de Cooney y Chapman, bueno, eso es igual. Esto que se estaba representando permanentemente en España es el gran éxito de Pedro Sinaga. Hacía las 1000 representaciones las pasaba con... Me acuerdo el día del estreno que me salió, el papel de Pedro Sinaga lo hacía yo, entonces que me saludó en el patio de butacas y tal, y dice, bueno, a ver qué tal, y el tío a la salida, que tiene mérito, porque podían haber elegido perfectamente para hacer el papel, porque ahora que se sabía el papel y tal, me felicitó, o sea que eso está muy bien. Fernando cambia mucho el guión, muchísimo, lo adapta de otra forma, pero mantiene el sistema de enredos, que funcionaba. Pero ya hace mucho que no veía Seinfeld. Pues este año la pusieron, pues con toda esta revisión magnífica que hacen del cine español en la 2, y la pusieron, bueno, ahora con el rollo de los WhatsApp y SMS, bueno, pero eran, no voy a exagerar, cientos, pero decenas, repitiendo los diálogos, es que son muy buenos. Bueno, y luego yo me he acordado después de lo bien que nos lo pasamos haciendo esa historia, porque teníamos un texto otra vez, pues estupendo, ¿no? Y entonces fue como... Y volver a verlo de verdad otra vez bueno, una pantalla, yo tengo una televisión grande. Bueno, joder, dices, pues es que está muy bien. Pero sí, bueno, estábamos todos muy graciosos, te crees toda la historia, y encima eran unos diálogos que, vamos, que daba gusto oírlos. Cada vez que decíamos guau guau, era un descojono, era como... No, mira, me alegro que reivindiques esta, porque ya te digo que a Fernando no le gusta mucho, ¿eh? No sé por qué, la verdad es que no sé, a lo mejor porque no la inventó él del todo, no lo sé, pero tienes razón que tiene mucho que ver con, por lo menos con una parte de Billy Wilder, con una parte como mínimo. Si no hubiese hecho todo por la pasta, a lo mejor no me hubiesen llamado para hacer La Buena Estrella. Aunque pasan, creo que son 7 años de diferencia, todo por la pasta es del 92, me parece 97, 5 o 7 años. Pues probablemente no.
Había hecho un acercamiento a otro tipo de historias, unas historias más realistas y menos, claramente no comedia, que era Luna de Lobos, de Julio Sánchez Valdés, pero había pasado mucho tiempo, era del 86. Y con Enrique Urbicio había hecho Tu novia está loca, que era una comedia, bueno, pues, pura y dura y casi como un ejercicio estilístico, ¿no? Pues que la respuesta es sí, sí. Seguramente tiene mucho que ver, sí. Pero sí, había momentos que sabía que estaba pasando algo raro y cosas que además que no se explican muy bien, nada esotérico ni nada de eso, no, pero cosas que, pues eso, pues que te sales un poco de... O sea, los actores estamos mintiendo, unos mienten mejor y otros peor, pero se trata de que el espectador se crea lo que estás haciendo, pero hay momentos que se te... no es que estés en otra dimensión, es que no es fácil de explicar, que estás, pues... que eres ese personaje, y ya está, o sea, eso no lo sé explicar mejor, pero sí, no pasa siempre, y entonces lo que haces es que si disimulas muy bien eres buen actor, pero hay otras veces que sí pasa, pocas, insisto, muy pocas, pero a mí sí me ha pasado, y otras veces, por ejemplo, en La buena estrella se dieron unas circunstancias que en mi caso se han repetido muy pocas veces. En La niña de tus ojos pasó también algo muy parecido, una simbiosis, pero éramos mucha más gente, pero en la buena estrella éramos tres, que ahí sí que no había truco, porque es que teníamos la cámara aquí, o sea, esta que está aquí, y esto proyectar una pantalla, pues como toda esta fachada del hotel, pues ahí si mientes te pillan, o sea, la gente no se lo cree. Chico, pues eso son cosas que pasan muy de vez en cuando. En otro sentido muy distinto, Ópera Prima había un entusiasmo brutal y teníamos una fuerza, claro que teníamos 24 años, 23, 24 años, claro. O sea, es que nos comíamos el mundo, era como... Y teníamos material para comernos el mundo, porque yo que tengo ganas de actuar y ser muy bueno, sí, pero si te cuentan 4 gilipolleces, pues no lo salva nadie, o sea, es como... Entonces, ha habido momentos en mi carrera, y además he tenido la suerte de que han sido espaciados en el tiempo y que te ayudan a continuar, o sea, cuando hay momentos de bajón, que los ha habido también, bueno, pues dices, coño, pues esto que he hecho no está mal. Y bueno, pues te da un cierto impulso, ¿no? Eso sí, eso es que otro de los casos que te iba a contar, se parece que no es poco, pero en ese sí que éramos inconscientes todos, porque no sabemos, casi nadie sabía qué estaba haciendo. Y sin embargo, por cierto, no funcionó cuando se estrenó. Y luego se ha convertido en una, pues eso, ¿cómo se llama? Un acervo cultural de nuestro país. Entonces dice, bueno, ¿y eso por qué ha pasado? Bueno, pues lo ves ahora, lo contaba ayer en un coloquio que tuvimos en Vigo. Esto, con motivo del 25 aniversario, hicieron un pase en el cine que yo hacía que no lo veía, pues 25 años. Y se llenó el Cine Callao de Madrid, que debe tener como 500 localidades y tal. Y la gente se levantaba y bailaba. Pero decían en los textos, los diálogos los decían 85 personas. Y dices, bueno, entonces, bueno, ¿por qué pasan esas cosas? Por ejemplo, en el caso de Amanece que no es poco, Cuerda tiene una teoría que es que la película... tira el texto, tira del Siglo de Oro, tiene una tradición literaria. Eso, la gente eso pues no se da cuenta, pero está oyendo cosas que han contado sus abuelos, sus padres muchas veces, todo mezclado pues con una cierta carga literaria y tal. Bueno, pero claro, ¿a quién se le ocurre decir lo de me respetarás, padre? O sea, me respetarás, hijo, por cierto, que es hijo. Pero hombre, padre y tal, dice, no, hombre, en la cama. Bueno, pues eso, ¿quién coño se le ha ocurrido eso? Pues alguien muy inteligente, porque tiene que ver con todo lo que estaba pasando. Entonces es como, pues la canción esa del corazón, pues es el corazón, bueno, ¿a quién se le ocurrió hacer un gospel con una lección sobre el sistema cardíaco? Pues chico, pues no sé. O sea que yo aparte de todo lo que me faltaba decirte, es que no tengo responsabilidad por eso, porque yo no me he inventado esas historias, he participado en ellas, pero he tenido la suerte de trabajar con gente que son muy buenos. ¿Se acuerda? Es un escritor excelente, un magnífico director, Fernando Trueba otro, Colomo otro, Manolo Iborra, Emilio Martínez Lázaro, es que yo trabajo con todos estos. Claro, pues, aunque se me haya pegado un 10%, me conformo. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe no programa a cousa vai de monstros, pintoras
e música, moita música. Sí, e ademais hoxe adicámolo os máis pequenos. Efectivamente, claro, ese é un pouco o leitmotiv. O que pasa que... Sí, xa sempre falamos o mesmo, que hai contos que valen para calquera idade. Para calquera idade, pero bueno, que un pouco... A idea original é que vayan publicación, dirixidos a ese público. Efectivamente. Bueno, pois comezamos con música, Pitusa semifusa e os estilos musicais de Olga Brañas, con ilustracións de Leandro Lamas, do que Non é o falamos primeiro sempre, libro de non é o- Pitusa non. Semifusa. E igual o CD, cas cancións, e comeza así como unha pequena introducción dicindo que Pitusa semifusa, que algunhas veces lle chaman rara, pero chamanlle rara pois porque lle gusta todo, e gustalle sobre todo sacarlle as cousas boas á vida. Ben, Entón, o único que lle pasa é que está viva, e a vida está chea de sabores, cores e estilos diferentes. gústame moito Pitusa. E entón, neste caso, dos estilos diferentes, vai polos estilos musicais. Bueno, ten de todo, ten Entón, swing... claro, cada canción vai a primeira canción é Pitusa semifusa e os estilos musicais, pero logo cada unha vai dedicada a un estilo. Pop. O pop pituso, O o reggae, reggae, o folk, o rock, o blues, o cuscús tamén anda por aí. o swing, porque o cuscús fai unha mezcla de estilos. Ah, O cuscús- vale, o funk, o funky, o hip hop. E o cuscús, pois di que un blues para facer cuscús, un rock cociñando un arroz, hip hop se viaxa un avión, pop se imos a Hong Kong, trae os diferentes instrumentos musicais. Bueno, E fai un... é ese formato de libros que todos coñecemos, que é libro e música, pero sobre todo aquí o que non ven é un conto, sino veñen as letras das cancións, para que os máis pequenos, cando este soando Pitusa semifusa, pois vayan seguindo a letra e cantando a dúo. Unha biografía. Neste caso, Maruja Mallo, con texto de Elvira Ribeiro e ilustracións de Eva Agra, na colección Mulleres Bravas da nosa historia, Que está a sacar saíran Urco. dous anteriores, que un era Rosalía Sí. e outro María Victoria Moreno, que é Efectivamente. a quen se lle dedican as letras para o próximo ano. Efectivamente. Pois neste caso, Que Maruja quizáis Mallo... naquel momento era menos coñecida das dúas, aquela que Sí, pasaba máis das- desapercibida, e E agora ao xusto final, moi oportuno. moi oportuno. Bueno, pois fai unha biografía, bueno, un percorrido pola vida de Maruja Mallo, que foi, bueno, cando foi a Madrid, ela, digamos que foi a mí chama a atención así algunhas anécdotas Sí. que conta, por exemplo, ela cando estivo en Madrid, era todo festa e todo, entón gustaballe pintar todo iso, non? Pero resulta que lle gustaba moito a raqueta de tenis dunha amiga. Ah, sí? Entón adicoulle un cadro a raqueta de tenis. Bueno, é que che certo, parece, claro, ves? sí, Pois- sí, pois claro. fixo a protagonista dun cadro da súa amiga, da raqueta da súa amiga Concha Méndez, pois fixo un cadro. Ou que, por exemplo, como pasou a súa infancia e adolescencia entre Asturias e Galicia, claro, non quería decir nin que era asturiana nin que era galega, supoño que por medo un pouco a ofender a algún dos Ofender a dous, alguén, entón, claro. entón era celta, ela decía que era celta. Sen tempo non era que se puxera no puxese lugar como que lle corresponde a Maruja Mallo cada vez, sobre todo nos últimos, eu diría que na última década, despois dos anos que hai que o CEGAC lle dedicara aquela maravillosa retrospectiva, Sí, cando se está empezando a poñer en valor. que existan É certo. publicacións E de coñecendo todo a tipo, xente que non o efectivamente. E hoxe en día xa a xente xa ten imaxes como moi icónicas de Maruja Mallo, esas dos últimos anos cos abrigos moi pintada, ou esa fotografía, por exemplo, de la chea de algas, sí. ou calquera dos cadros que hoxe en día xa ves un cadro de algo deste estilo, non? E Sí, xa eso recoñeces identifica, que de Maruja Mallo. Neste caso, co libro infantil, o que trae ao final, a parte da Actividades. biografía, efectivamente, trae, digamos que un pequeno xeito de coñecer un pouco máis, non? A través das súas obras e actividades. Trae a cronoloxía, como falabas antes. Que está moi ben, Outro claro. día falábamos Sí, de Manuel Antonio, de Manuel que traía Antonio. unha cronoloxía, pois, bueno, por facer un pequeno resumen, non? Da Pero biografía. que está moi ben, porque hoxe en día, grazas a... Quizáis antes eso non sucedía tanto, grazas a internet e a accesibilidade que teñen os datos, moitos rapaces e rapazas, cando logo chama a atención, seguen a investigar. Entón, o bo que ten isto é que é un xeito, pois, de plantarlle cara
o avance tecnolóxico, pero bueno, que os datos así máis como máis esquemáticos, pois veñen na mesma publicación. Mulleres bravas da nosa historia, de Maruja Mallo, unha colección de Urco, con texto de Elvira Ribeiro e ilustracións. Eu aquí recoñezo que non son nada obxectivo, porque a mí o que fai Eva Agra encántame en xeral, con ilustracións de Eva Agra. E queremos falar dun censor, pero non un censor dos malos, un censor dos bons, un censor dos que censa. Falábamos aí un pouco que, bueno, a ti non sei se che comezou e dicíache que a mí me gustaba Sí, o libro, pareceme que dicía así, bonito. é unha idea original. Por lo menos está completamente alonxado de calquera tema que a toda agora, dos bueno, ou polo menos dos habituais no mundo do libro infantil. Pois Patricia Varela e David Bastos, da Manda Editorial Barafunda, presentan O censor de monstros. E entón que fan? Os protagonistas son Leda, que é unha nena, e o seu avó Cristobo. E resulta que o seu avó Cristobo de profesión é censor de monstros. Entón que fai este home? Entón, cando vai de vacacións, Xusto. o que fai é ir co avó, E vai censando, vai facendo un censo dos monstros de Galicia. Entón van dende visitando un dragón. Empezan pola coca de Redondela. Efectivamente. Despois pasa, que é a coca de Redondela, non supoño se era eso. Eso era o dragón, que eu pensaba Sí, que era un dragón. é a coca de Redondela. Pois eu pensaba que era un dragón. Logo van a Verín en busca do meco. Ben. Porque lle teñen que facer tamén unha foto. Entón o meco, por exemplo, cando ven, pois ten uns anteollos moi grosos, falta unha orella, pero para a foto posa coa súa máscara. Claro. E van a ver, pois, Un lobo. un lobisome. Ben. Bueno, van E a percorrendo. Maruxaina. Sabes Tamén. quen é a Maruxaina? Cal era a Maruxaina? Era unha serea Efectivamente, que está polo aquí. visto canta moi mal, E despois, ao final, ven tamén cunha chea de actividades para os máis Pero pequenos. hai unha cousa, bueno, Van por a San exemplo, Fins, un dos, non? sí, van a ver o carballo de San Fins, non? Que Leda di, isto é un carballo, non é ningún monstro, pero Pero o carballo fala. Algo hai. A cuestión é que realmente o que aprende Leda con este censo de monstros, creo que deixa aquí moi claro, vouche ler porque é como mellor. O gran carballo, despois de falar, pregúntalle a Leda: "Tesme medo, Leda?" E di: "Eu, non, agora sei que non teño que ter medo só porque os outros sexan diferentes, porque a coca de Redondela, que ten fama de asustar, resulta que é encantadora, É encantadora. educadísima, e non, entón ao mesmo tempo deixa esa mensaxe de non ter medo dos que non son dos iguais. que non son iguais, sobre todo mentras non os coñezamos. A verdade é que o censor de monstros de Patricia Varela e David Bastos, como dicíamos, presenta unha historia diferente ao que Sí, a toda o agora tiñamos Sí, visto. pero axúdanos a coñecer algo noso tamén. Totalmente. E venche ao final Para que sigas facendo facendo un o censo. A verdade é que Unha ficha, sí. todos podemos atopar monstros preto de nós. Non sei se estarán de acordo que saquemos unha foto, pero Igual. podería ser unha idea. O censor de monstros de Patricia Varela e David Bastos de Barafunda Editorial. Urco continúa ca súa colección de mulleres bravas da nosa historia con Maruja Mallo, con texto de Elvira Ribeiro e ilustracións de Eva Agra, e Pitusa Semifusa e os estilos musicais de Olga Brañas e ilustracións de Leandro Lamas de Sonárbore de Galaxia. Moi ben. Bueno, variado. Tres ideas Estou para nenos contenta, en sí. Bran, estupendas. Ata vindeira semana. Después del amor cuenta la historia de una mujer traicionada por su propia hermana, que se enamora de un militar, de un capitán de caballería y vive una apasionante historia de amor en un momento complicado para España, complicado para el mundo entero y complicado también para las mujeres, y ella descubrirá que hay que ponerse el mundo por montera y hay que tomar decisiones aunque te cuesten arriesgarlo absolutamente todo. Cuando las hijas de Carmen me cuentan la historia de su madre, lo primero que en mí provoca es: oh Dios mío, ¿qué habría hecho yo ante la misma situación que vivió Carmen Trilla, ¿no? ¿Cómo habría reaccionado ante ese amor arrollador que le llegó a ella, que nos puede llegar a cualquiera en un momento de la vida, ¿no? Y también me puse en el lado de las hijas. ¿Cómo habría gestionado yo mis emociones de haber tenido una madre que
que vivió de esa manera y que arriesgó tanto por amor, ¿no? Esto fue lo primero que me movió por dentro, ¿no? Las ganas de empaparme del papel de Carmen, de calzarme sus zapatos, de vestirme en sus trajes y tratar de deambular por la vida según sus circunstancias, ¿no? Esta historia la conozco desde 2014, inmediatamente nada más escuchársela a las hijas de Carmen me puse a documentar, que era lo fundamental, tener muy clara la arquitectura de la novela, la estructura, casi una escaleta de televisión, dónde iba a ir cada pieza, creía que era básico para abordar una historia de estas magnitudes, no por la complejidad, sí, pero sobre todo por la cantidad de escenarios que recorre la pareja y los periodos históricos tan concretos, ¿no? Pero sin duda mis 4 novelas anteriores han sido básicas para aprender. Yo no sé escribir más que escribiendo y probablemente todos los errores que haya cometido antes pues me han servido para enfrentarme a este proyecto de otra manera, sin ningún género de dudas, sí. Sí, el contexto histórico la verdad es que lo reviste de toda esa grandeza que creemos que ahora no existe, ¿no? Lo maravilloso de esta historia es que como ocurrió en la realidad, pues ¿por qué no nos va a permitir soñar hoy en día? ¿Por qué no nos va a ocurrir una de estas historias que te remueve, que te desgarra por dentro, ¿no? Fue un cruce de miradas. Tal cual, lo que les enamoró a Carmen Trilla y a Federico Escofet, efectivamente en un vagón vacío, cuando él se sienta frente a ella y a ella le parece una fatalidad porque efectivamente en el vagón no iba nadie más. ¿Por qué no pudo sentarse en otro lado? ¿Por qué el destino se impuso de una manera tan aplastante, ¿no? Y el marco histórico, por supuesto, le da lo que decíamos antes, le da la grandeza, le da también la épica y le da también la riqueza al texto, ¿no? Es un momento, a mi juicio, muy interesante. Segunda República, conquista de primeros derechos y libertades para las mujeres que Carmen Trilla protagoniza. Es decir, Carmen Trilla se pudo divorciar porque la República nos dio el divorcio. Carmen Trilla pudo ir a votar porque la República legalizó el sufragio femenino, ¿no? Y todo eso moldea y modula el amor de la pareja. Y modela y modula también los personajes. Carmen Trilla sabrá que es tan valiente como es por las propias circunstancias históricas. Si no le hubiera pasado todo lo que le pasó a su amante, probablemente ella no hubiera tenido que hacer tales proezas, ¿no? O no hubiera tenido que testarse a sí misma hasta donde llegó a testarse, ¿no? Viajando, por ejemplo, de Barcelona a Cádiz, en un momento en el que el amante estaba condenado a una perpetua de 30 años. Es decir, el horizonte de Carmen Trilla era la cárcel de su amante, no volver a verlo. Y luego la vida les va poniendo, les va salvando, por así decirlo, de todos sus infortunios. Sí, pero era más largo que el que aparece hoy en la portada. El título original era Después del amor todo son palabras, que además tiene su particular historia. Es una frase que le escuché por primera vez a Alfonso Guerra cuando se refirió a la política al poco tiempo de despedirse del Parlamento en el que había estado desde la primera legislatura constituyente. Y él dijo, después de la política todo son palabras. Y yo ya estaba metida en esta historia y pensé, no, es después del amor, todo son palabras. Luego es verdad que el jurado del premio Fernando Lara varios miembros del jurado entendieron que el titular era muy largo y se quedó en Después del amor, y también me pareció muy sugerente porque creo que al lector le genera la duda y la expectativa de qué hay después del amor, que es una pregunta para la que yo no tengo respuesta. Bueno, pero es que yo creo que el primer impulso para escribir esto fue escribir una historia de amor. Y el amor sobrevuela todas las páginas y todas las relaciones entre personajes. Es decir, está el amor que podemos entender tradicional entre un hombre y una mujer, es la historia de amor de unos amantes, pero también hay una historia de amor rota en un matrimonio. Hay una historia de una traición que acaba siendo amor entre hermanas, hay amor entre hijos, hay amor entre clases sociales distintas. Es decir, no me importa que se encorsete en una historia de amor, aunque pueda solapar otras cosas, porque el lector descubrirá que después del amor hay muchos sentimientos, muchas emociones, muchas situaciones que nos van a llevar a descubrir emociones distintas, ¿no? Es
que tenemos que cuidar las palabras en los textos, y tenemos que cuidar los adjetivos, y tenemos que saber colocarlos o intuir dónde están bien colocados. Tenemos que cuidar mucho los diálogos, por ejemplo. Tenemos que colocar a cada personaje con su acento, con su registro. Y en esta novela, como el abanico de personajes y la colección de personajes es tan amplio, porque hay desde un militar hasta una criada con un papel básico, hasta hijos de otras edades, ellas que son burguesas, que se mueven en un ambiente y que tratan con burguesas también. Es decir, hay muchas clases sociales, pues ahí tienes que tener cuidado y que no puede hablar igual una criada que una señora, ni un médico que el ayudante del médico, ni el conductor del coche oficial de la familia, en fin. Y claro, los que hemos nacido en democracia con todo ganado, parece que a veces no valoramos todo lo que se ha hecho antes, ¿no? Y es también lo interesante en este libro, con temas sociales y también con temas políticos. Hasta qué punto la política tuvo la grandeza de reorganizar un país, ¿no? Luego todo se fue al traste efectivamente en el 36. Pero es importante saber de dónde venimos, quiénes han peleado por lo nuestro. Lo que tenemos está ganado, pero podemos perderlo. Esa sensación del hilo fino en el que nos movemos, hombres y mujeres, a lo largo de la historia. A ver, yo creo que todo lo conquistado en 40 años de democracia no se va a perder, pero en aquella época que decías, había unas enormes libertades, sí, o al menos más de las que tenían, sin duda, pero estaba la ley de la calle. Y la ley de la calle se impuso sobre Carmen Trilla en muchas ocasiones, y fue también contra lo que ella luchó. La ley de la calle, el qué dirán, esa especie de espada de Damocles con la que siempre estaba sobre la nuca de las mujeres, que contravenía lo dispuesto, no se sabe bien por qué, más allá de las tradiciones o de las inercias de las sociedades. Puedo compartir esa sensación, pero no necesito matar al padre para ser Sonsoles Onega. Nunca lo he necesitado tampoco. En todo caso, me ha dado pudor que fuera mi padre, por no poder hablar sin ningún corsé de él y de lo que me parece como periodista. Luego está la faceta íntima de lo que me parece como padre, pero eso no tendría ninguna importancia si no estuviéramos hablando del apellido, ¿no? De tal forma que no necesito matarlo porque lo quiero vivo y lo quiero a mi lado y lo quiero como referente, que ahora reivindico probablemente con menos ataduras, con más seguridad, quizá de una forma más desacomplejada. Dice, ahora a mí me dicen, soy el padre de Sonsoles o de Cristina Onega, ¿no? Bueno, a ver, insisto en esto, siempre no te voy a ocultar que cuando empiezas, cuando arrancas, es inevitable que no solo que te comparen, sino que duden incluso de lo que puedes hacer o hasta dónde puedes llegar. Es normal y yo lo entiendo, probablemente yo también lo pensaría. Lo que pasa es que siempre he tratado de ver mi vida y mi trayectoria profesional al margen del periodismo. Si fuéramos abogados habríamos actuado exactamente igual y probablemente tendría menos connotación social, ¿no? Es un maestro, es un referente, es alguien con quien hablo y me divierto hablando de política, incluso solucionamos España cada noche. Es decir, que queremos seguir compartiendo todo esto. Es verdad que luego somos muy pudorosos para aparecer juntos, por ejemplo. Nos han ofrecido hacer cosas juntos, de tal palo tal astilla, el padre y la hija, y eso tratamos de evitarlo, pero precisamente conscientes de que uno tiene que volar solo y, en fin. Es mi quinta novela, sé lo que es llamar a editoriales y que te contesten que no cuadra tu texto en su colección, sé lo que es escribir sin compromiso editorial, sé lo que es terminar un libro y decir, ¿y ahora qué hago con este montón de folios?, ¿no? O sea que, como lo entiendo todo, entiendo también incluso que ahora el premio te sitúe como novelista porque sí, ¿no? Bueno, son circunstancias de nuestro tiempo que entiendo perfectamente, ¿no? Es verdad que el premio Fernando Lara va a suponer un antes y un después, sin duda, sobre todo porque hay un jurado que ha fallado y que esperas que no haya fallado, pero que el verdadero juicio empieza ahora, cuando los lectores lo lean por primera vez y se lo recomienden a la persona que está al lado, cuando alguien les hable de un libro, digan, lee este, Después del amor, me ha gustado, ¿por qué? Por esto. Y que cada lector argumente las razones para elegir este libro en las librerías, ¿no? Y eso empezará a ocurrir a partir de ahora. E ata aquí o Santiago Si de hoxe. Continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.